Con el desarrollo del presente trabajo vamos a lograr enfocarnos en los aspectos y diferencias que existen en la contratación pública y privada, así como también reconocer la importancia que estos parámetros tienen, obteniendo un mejor resultado en el ámbito laboral de cada comunidad donde nos encontramos, dándonos cuenta cómo estas políticas y parámetros se han desarrollado dentro de los distintos ámbitos, ya sea en la parte económica o social. Todo esto con el fin de brindar mayor bienestar a las comunidades. El objetivo general es reconocer la importancia de la contratación pública y privada como base del desarrollo comunitario al contextualizar lo aprendido a lo largo del curso. Por otra parte, también nos enfocamos en unos objetivos específicos como llevar a cabo el desarrollo de la actividad, teniendo en cuenta los aspectos de la contratación pública y privada, los cuales van a permitir adquirir mejores conocimientos para ser implementados en nuestras comunidades. Observar la evolución que ha tenido la contratación pública y privada a través del tiempo en Colombia. Mirar el dinamismo que se maneja por parte del Estado y por entes particulares al momento de otorgar firmas de contratos para personas naturales o jurídicas. Por otra parte, vamos a definir el tipo de contratación pública. Nos dice que es un contrato que se celebra entre dos partes, principalmente con la característica que al menos una de las partes es una administración pública cuando actúa como tal, y en el que está sometida a un régimen jurídico que coloca al contratante en una situación de subordinación jurídica frente a la administración. Según la Ley 80 de 1993, refiere que los contratos que se celebran con entidades estatales son definidos en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública como todo acto jurídico generador de obligaciones en el que una de las partes sea una entidad pública cuya descripción o tipificación se encuentre en las normas civiles, comerciales especiales o las previstas en el mismo cuerpo normativo. Dentro de las características principales de contratación pública, podemos decir que esta es más compleja por todos los trámites legales que debe cumplir para contratar con el Estado. Sus contratos se hacen por intermedio de entidades del Estado. La celebración del contrato se hace bajo un marco legal. Los contratistas se escogen por medio de una licitación pública y se busca un beneficio social o desarrollar una obra que beneficie al Estado y a la comunidad, en fin. Ahora bien, proseguiremos a definir el concepto de contratación privada, en donde podemos definir que un contrato es un acuerdo entre dos partes. En un documento se explican las condiciones, cláusulas y datos que ambas partes han acordado previamente. En el caso de la compra de un bien, también aparece el precio. Finalmente, el documento es firmado por las personas afectadas y así manifiestan su consentimiento. La contratación privada se caracteriza porque, al realizar un contrato, no es necesario que se convoque a una licitación pública. Se crea para buscar el beneficio propio de una empresa. Solo se requiere acuerdos entre los particulares que celebran el contrato. Su contratación es más sencilla, prácticamente directa, no se requiere tanta tramitología. Su contratación es privada por inversionistas particulares. Estas son algunas de las características que identifican la contratación privada. Ahora bien, vamos a hacer una comparación entre las diferencias de contratación pública y contratación privada. Entonces podemos decir que la contratación pública es la celebración de un contrato directamente enfocados a fines con el Estado, en donde una de las partes es un ente público y actúa como tal, sometido a un régimen jurídico. Y por otra parte, la contratación privada es un acuerdo entre dos partes, jurídicas o naturales diferentes, donde mediante un documento registran los datos de la negociación, condiciones y pago. El tipo de contrato varía según el grado de responsabilidad de cada una de las partes involucradas. Podemos decir entonces que la diferencia entre estos dos tipos de contratación radica en que la contratación privada es un acuerdo formal entre las partes involucradas donde se puede llegar a ver flexibilización de términos y condiciones acordadas en común, mientras que en la contratación pública se entran a competir varios interesados en adquirir la licitación y están sujetas a condiciones establecidas por el Estado o por la entidad pública que esté licitando. Vamos a ver otras diferencias. En contratación pública, los contratistas se escogen por medios de una licitación pública. La contratación es más compleja por todos los trámites legales que debe cumplir para contratar con el Estado. Para poder contratar con el Estado es requisito indispensable estar inscrito al Registro Único de Proponentes, RUP. Sus contratos se hacen por intermedio de entidades del Estado. Los inversionistas son el Estado mínimo o inversión mixta, pública o privada. Se busca un beneficio social a desarrollar una obra que beneficie al Estado o su comunidad.
La celebración del contrato se hace bajo un marco legal, mientras que en contratación privada, para los contratistas no es necesario que se convoque a una licitación pública. Su contratación es más sencilla, prácticamente directa, no se requiere tanta tramitología. Para celebrar un contrato solo se requiere de una buena propuesta. Su contratación es privada por inversionistas particulares. Su inversión es de capital privado. Se crea para buscar el beneficio propio de una empresa. Solo se requiere acuerdos entre los particulares que celebran el contrato. Principios de la contratación pública. Transparencia. Se garantiza que las reglas de la contratación sean objetivas, claras, justas y completas. Economía. Se deben usar la menor cantidad de recursos en el desarrollo de las etapas necesarias para el proceso de contratación. Responsabilidad. En este término se aplican todos los involucrados en el proceso de contratación pública, donde cada uno tiene derecho y deber de responder jurídicamente ante la presentación de perjuicios. Selección objetiva. Todos los contratos públicos firmados deben mantener igualdad entre las partes frente a los compromisos firmados. Planeación. Se debe llevar un cronograma de desarrollo y de ejecución tanto para el proceso de contratación como para la presentación de propuestas. Etapas de un proceso de contratación en las entidades del Estado. Primero, precontractual. Segundo, contractual. Tercero, postcontractual. En la etapa precontractual, planeación, documentación, presupuestales, proceso de selección. En la etapa contractual se identifican procesos de suscripción y legalización de contrato, ejecución contractual, supervisión, pagos. Mientras que en la etapa postcontractual, liquidación, obligaciones postcontractuales, indemnidad. Finalmente, podemos decir que la diferencia entre estos dos tipos de contratación está en que la contratación privada es un acuerdo formal entre las partes involucradas, donde pueden llegar a haber flexibilidad de términos y condiciones acordadas en común, mientras que en la contratación pública se entran a competir varios interesados en adquirir la licitación y están sujetas a condiciones establecidas por el Estado o por la entidad que se está licitando.